Buenos días, bienvenidos a todos a este nuevo webinar que organizamos desde Bacillero. Mi nombre es Jorge Calvo, soy responsable de marketing y comunicación de Bacillero y hoy organizamos este seminario online que hemos titulado Resuelve tus dudas ante los ERTEs en formato webinar-respuesta, pregunta-respuesta, diferente al que venimos organizando porque en este sentido queremos que planteéis todas aquellas cuestiones casi desde el inicio para que nos asocie a Pilar Asencio os dé respuesta durante el mismo. Lo vamos a organizar de tal manera que Pilar Asencio hará una exposición, Pilar López hará una exposición sobre la materia sobre las últimas novedades en materia de ERTEs que ha aprobado el Gobierno, en un formato, sobre todo, abordando aquellas cuestiones que resultan de más interés y que podéis tener más inquietud sobre, ya digo, en materia de ERTEs y otras cuestiones laborales. Posteriormente pasará a contestar aquellas preguntas que habéis formulado por el email con anterioridad en estos días y también abriremos un turno de preguntas para todas aquellas cuestiones que os surjan durante la exposición de Pilar para que os las resuelva también durante la emisión del mismo. A ver. A ver. Bueno. Así que sin más dilación yo os dejo con Pilar y queda comienza el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Antes de comenzar este formato que, como os comentaba Jorge, lo queremos hacer muy ágil y de resolver dudas, sí que quiero haceros una pequeña introducción para explicaros el porqué de este webinar, de esta pequeña reunión que hemos organizado para poder resolver dudas, ¿no? Bueno, desde el día 14 de marzo, bueno, pues todos sabemos que el Gobierno rápidamente se puso a implementar pues, medidas destinadas a paliar el impacto social, económico, socioeconómico del COVID-19, ¿no? Que repercutió en todos los ámbitos bueno, pues de la economía y de nuestra sociedad, ¿no? En el ámbito laboral, sabemos perfectamente, lo tenemos ya más que estudiado, se establecieron una serie de medidas específicas. Ojo, sobre procedimientos que ya existían en nuestra legislación laboral, yo siempre hago hincapié en esto porque no nos podemos olvidar que pues, los ERTE, los famosos ERTE ya existían de antes, pero se dotan de, bueno, pues de nuevos aspectos con el objetivo de hacer mucho más ágil y mucho más flexible la aplicación de estas medidas, ¿no? Que además estaban ya orientadas pues, a circunstancias muy similares, bueno, no tan dramáticas como las que hemos vivido, pero sí de crisis económica, de situación económica al límite, ¿no? A partir de entonces, a partir del día 14 de marzo, nos han inundado los reales decretos ley, los criterios de la Dirección General de Trabajo, las interpretaciones que hemos hecho todos de las normas que se han venido dictando y que al final han sido, bueno, pues una detrás de otra para ir intentando aclarar pues dos cosas. Primero, los errores, efectivamente, de las primeras legislaciones que se daban, de los primeros preceptos, y también, es verdad, pues para intentar salir al paso de la realidad económica que nos ha ido sobrepasando a todos día a día, porque es verdad que hemos ido entrando en un escenario diferente pues cada día y cada semana y las previsiones que se tenían el 14 de marzo, pues desgraciadamente han sobrepasado los límites a fecha de hoy, ¿no? Lo cierto es que si bien al principio, en ese 14 de marzo, que empezaron a dictarse esas normas, se trató de acomodar toda la normativa laboral a esa duración del estado de alarma, sin embargo, poco después, tanto la indeterminación en cuanto a cuál va a ser realmente el fin del estado de alarma, porque a fecha de hoy todavía no lo tenemos claro, se ha vuelto a prorrogar 15 días más y no sabemos si será la última prórroga o no, pero desde luego el 14 de marzo no nos poníamos en este escenario, ¿no? Y además, tanto al darse cuenta, tanto el Gobierno como todos los agentes sociales, las patronales, los sindicatos, que las normas que se habían tomado inicialmente con una duración concreta iban a desbordar, no iban a ser suficientes en cuanto a sus límites, en cuanto a su duración, ligándolas al fin del estado de alarma. Bueno, pues todo ese entendimiento que era patente por parte de todos se cristalizó en un acuerdo que se suscribió entre el Gobierno y los sindicatos y las patronales y que dio lugar, con sus más y sus menos, en su redacción y en el formato final, al Real Decreto Ley 18/2020, que es el último que se ha dictado en materia laboral, ¿no? El Real Decreto Ley 18/2020 establece una serie de modificaciones
tanto a la duración de los ERTES como a los efectos que se derivan del mantenimiento de esos ERTES, de las bonificaciones, de las exenciones, del paro, ya lo vamos a ver todo ahora, ¿no? Y trata de aclarar o trata de profundizar en algunos conceptos que hasta el momento solamente habían sido tratados e interpretados por nosotros, que no tenemos más remedio que hacerlo, los asesores, y también por la Dirección General de Trabajo. Lo cierto es que ahora mismo nos encontramos con un panorama de ERTES que se habían iniciado tanto de fuerza mayor como por causas objetivas, que se habían iniciado antes del 13 de mayo y todos los ERTES que se van a iniciar o se han iniciado ya a partir del 14 de mayo, a la luz de un poco de las normativas, de los criterios establecidos por el Real Decreto Ley 18/2020, bueno, pues que abren otro escenario diferente, ¿no? No tan diferente, pero sí con una serie de cuestiones que tendremos que abordar ahora, ¿no? Lo cierto es que nos encontramos en un escenario en el que surgen numerosas dudas del antes y del después y de cómo hacer pues, el paso, ¿no?, entre una y otra situación. Y este es básicamente el motivo de este encuentro digital, el poder poner sobre la mesa esas dudas del antes y el después del Real Decreto Ley 18/2020 y tratar de darle algo de luz a este panorama que es bastante oscuro. Digo que vamos a tratar, y desde luego lo vamos a tratar desde el punto de vista de nuestra labor de asesores jurídicos laborales, ¿no? Entonces, no va a dejar de ser una interpretación de la norma sujeta a mejores consideraciones y, desde luego, sujeta a la consideración última de los tribunales de justicia, de los juzgados de lo social y sus instancias, que serán los que definitivamente pues, terminen de interpretar estas dudas y, bueno, y concretamente la norma que ha dado pie a todas ellas. Entonces, como os comentaba Jorge al principio, el formato va a ser, hemos elaborado una serie de cuestiones que yo creo que son las que están en la cabeza de todos. De hecho, las hemos recogido, las hemos elaborado haciéndonos ecos de preguntas que nos han transmitido nuestros clientes, las personas que se han puesto en contacto con nosotros y, desde luego, de los correos electrónicos que nos han llegado, aunque luego intentaremos contestar puntualmente a esas dudas concretas que se nos han planteado, pero un poco haciendo eco de esa incertidumbre generalizada. Y yo espero que estas muchas preguntas se quedarán en el tintero, otras surgirán según se vaya implementando la normativa y, bueno, pues todo ello lo iremos viendo con el tiempo. Vamos a empezar entonces con ello. Hemos dividido, bueno, el escenario, como os digo, lo vamos a tratar, lo hemos dividido en tres bloques, ¿no? Primero vamos a ver qué cuestiones surgen a los ERTES por fuerza mayor a partir de la implementación del Real Decreto Ley 18/20 y otro bloque serán las cuestiones relativas a los ERTE ETOP, para abreviar, todos sabéis que son los ERTES por causas objetivas basadas en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los ERTES ETOP. Y luego otras cuestiones que son comunes para ambos bloques, para ambos ERTES. Así que, de entrada, empezamos por las cuestiones que nos planteamos en relación a los ERTES por fuerza mayor. En primer lugar, una de las cuestiones que nos surgen es en qué situación quedan los ERTE por fuerza mayor que se han tramitado con anterioridad al 13 de mayo del año 2020. Para contestar a esa pregunta, que es muy general, la hemos desglosado en las siguientes cuestiones. En primer lugar, tenemos que partir de qué se entiende por fuerza mayor total y fuerza mayor parcial a los efectos del Real Decreto Ley 18/2020. Este Real Decreto introduce estos dos conceptos, como vamos a ver, aunque ya estaban introducidos por el Real Decreto, la fuerza mayor parcial estaba introducida por el Real Decreto Ley 15/2020. Y bueno, de hecho, están introducidos y se les otorgan una serie de efectos específicos a partir de este Real Decreto Ley, pero lo cierto es que desde el inicio del estado de alarma hubo muchas empresas y obviamente asesorados por nosotros y por otros asesores que recomendaron la realización de ERTES de carácter parcial, no total, y ahora vamos a ver por qué. A efectos del Real Decreto Ley 18/2020, fuerza mayor total es la que imposibilita a la empresa
a reiniciar su actividad por las causas establecidas en el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, que es el que estableció los ERTEs por fuerza mayor o determinó las circunstancias en que debían desarrollarse los ERTEs por fuerza mayor. Evidentemente derivados del impacto del COVID-19. Es decir, la fuerza mayor total requiere una imposibilidad de la empresa de reiniciar su actividad. Por el contrario, la fuerza mayor parcial es la que permite a la empresa la recuperación o el mantenimiento parcial de su actividad tras verse afectado por las causas establecidas en el artículo 22, obviamente derivadas del impacto del COVID-19. Es decir, en un caso hay una imposibilidad total de reiniciar la actividad, hablo a partir del Real Decreto 18/2020, que sería entonces en ese momento la única manera de acudir a un ERTE de fuerza mayor, y en la medida que se vaya recuperando la actividad o se mantenga parcialmente, acudiríamos a un ERTE de fuerza mayor. De fuerza mayor de carácter parcial. Esta sería la primera pregunta. Pero, ¿cómo afecta esta definición? Es decir, tenemos ERTEs de fuerza mayor total, ERTEs de fuerza mayor parcial. ¿Cómo afecta esta definición a los ERTEs por fuerza mayor que ya se habían tramitado antes del 13 de mayo? Porque si se había planteado, tantos como decía antes, porque antes del 13 de mayo ya las empresas habían planteado ERTEs de fuerza mayor total, es decir, que afectaban a la totalidad de su plantilla, porque la totalidad de su plantilla estaba imposibilitada para desarrollar la actividad, pero también habíamos tramitado ERTEs de fuerza mayor parcial. Es decir, había empresas que, por ejemplo, una línea de su actividad estaba totalmente impedida para ser desarrollada, por ejemplo, un establecimiento de cara al público que se vio obligado a cerrar por las razones del Real Decreto 463. Pero, sin embargo, tiene otra línea de negocio que se dedica, por ejemplo, a la venta online, y esa la podía mantener. Entonces, se hacían ERTEs de fuerza mayor parcial dependiendo de las líneas de actividad que se vieran afectadas por la causa del COVID-19. Pero claro, esto era antes de las definiciones que nos da el Real Decreto 18/2020. En el escenario anterior, si tenemos planteado un ERTE de fuerza mayor total, desde luego se podrá continuar en esta misma situación mientras duren las causas del artículo 22, es decir, mientras esté imposibilitada la empresa para reanudar su actividad. En ningún caso más allá del 30 de junio de 2020, que es el tope de extensión que ahora mismo la norma está estableciendo para estos ERTEs de fuerza mayor total. Con las excepciones, o con las dudas que veremos a continuación, porque hay posibilidad de que se prorrogue. Si el ERTE que habíamos establecido antes del 13 de mayo era un ERTE de fuerza mayor parcial, desde luego podrá continuar en esta situación, pero deberán proceder a reincorporar a las personas que estén trabajadoras que estén afectadas por este ERTE en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad. Y ojo, lo que dice el Real Decreto, primando ajustes en términos de reducción de jornada. Es decir, se va a valorar aquellas empresas que empiecen a retomar la actividad y empiecen a introducir a sus trabajadores nuevamente en el tráfico mercantil diario. Estos ERTEs tendrán su duración también inicialmente hasta el 30 de junio de 2020. No significa que deba procederse a reincorporar inmediatamente a los trabajadores. Es decir, si yo tengo un ERTE de fuerza mayor parcial, no quiere decir que tras la entrada del Real Decreto 18/2020 yo tenga obligatoriamente que poner a trabajar a todo el mundo. Lo tendré que hacer en la medida que vaya recuperando la actividad. Tampoco significa que obligatoriamente tenga que reincorporar a los trabajadores con reducciones de jornada. Es decir, yo puedo tener un ERTE de fuerza mayor parcial de suspensión de los contratos de trabajo y puedo mantenerlos en suspensión de contrato hasta que inicien la actividad plenamente. Y también puede darse la otra circunstancia, es decir, que yo de una suspensión pase inicialmente a recuperar la actividad mediante reducciones de jornada. Pueden afectar de manera distinta la reincorporación a los distintos trabajadores, es decir, puedo ir desafectando parcialmente a parte de la plantilla que tengo ya afectada por este ERTE parcial o a la totalidad de la que me queda sin actividad, ¿no? El Real Decreto lo único que es aconseja el paso de una suspensión a una reducción de jornada, evidentemente también a la activación total,
y de hecho hay una serie de bonificaciones, una serie de, bueno, no de bonificaciones que ya existían, pero de mejora de las bonificaciones para aquellas empresas que reactiven de manera, o sea, paulatina la actividad mediante la reducción de jornada, el paso de suspensión a reducción. Y, por supuesto, como decía antes, pueden mantenerse las suspensiones de contrato. En cualquier caso, lo hemos anticipado. ¿Hasta qué fecha tenemos para mantener los efectos de un ERTE por fuerza mayor, ya sea parcial o total? En cualquier caso, de ERTEs de antes del Real Decreto, ERTEs de después del Real Decreto, sean fuerza mayor total, sean fuerza mayor parcial, con independencia del momento en el que se hayan iniciado, en principio las consecuencias de estos ERTEs y estos ERTEs de fuerza mayor se van a poder mantener hasta el 30 de junio del año 2020, o sea, el 30 de junio, el mes que viene. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 18, que que prevé la posibilidad de extensión de los ERTE y, evidentemente, de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo y de cotización que acompañan a estos ERTEs, con la previsión de que, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, se podrá establecer una prórroga de los expedientes de regulación de empleo en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio. Y además, en este acuerdo se podrían prorrogar las excepciones o extenderlas a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas objetivas. Esto es muy interesante, bueno, en la forma y en el modo en el que se estipule en ese acuerdo del Consejo de Ministros. Acordaros que al inicio de esta exposición decíamos que este Real Decreto era fruto de un acuerdo entre todos los agentes sociales con el Gobierno, que evidentemente se dieron cuenta que en determinados sectores de nuestra economía de nuestra actividad, iba a ser imposible retomar la normalidad ni llegado el fin del estado de alarma ni el 30 de junio. Entonces, aunque el estado de alarma finalmente, esperemos, se ponga fin en algún momento, que esperemos que sea en breve, que estas medidas se puedan prorrogar mediante el Consejo de Ministros. Las medidas, tanto como las consecuencias y las exoneraciones que tienen prevista su implementación. Os hago aquí mención de un comentario que decía Yolanda Díaz, nuestra ministra de Trabajo, a propósito de este acuerdo con patronales y sindicatos, que decía que si después del 30 de junio hay sectores afectados, se van a prorrogar los ERTEs y se le va a dar protección a los trabajadores, pero de una manera más pautada. Con lo cual, había personas que me preguntaban acerca del futuro. Es difícil de adivinar, puesto que nos estamos enterando de todo el día antes de que vaya a ser publicado el BOE, pero bueno, en la medida de lo posible, pues sí que parece pensar que, sobre todo en determinados sectores más afectados y más golpeados por toda esta crisis, pues es posible que efectivamente se prorroguen los efectos de los ERTEs, incluso se mejoren las condiciones de los ERTEs existentes a fecha de hoy basados en causas objetivas. Otro aspecto que nos hacía surgir bastantes cuestiones era el aspecto relacionado con las medidas extraordinarias de protección por desempleo y exoneración de cuotas empresariales de seguridad social, que ha sufrido una serie de variaciones, de modificaciones en este Real Decreto. Nos han llegado muchas preguntas porque la verdad es que ni la norma es muy clara y la situación además es muy confusa, con lo cual con la situación de antes y después de este Real Decreto, de antes y después del 13 de mayo, pero vamos a intentar resolverlas todas ellas. En primer lugar, una de las primeras cuestiones sería ¿hasta cuándo se mantienen las medidas extraordinarias por desempleo previstas para los ERTE por fuerza mayor? Que recordemos que son el reconocimiento de la prestación por desempleo a los trabajadores, aunque no hubieran cumplido el periodo de carencia exigido, el periodo de cotización mínimo, y que no afectará a lo que vulgarmente llamamos la bolsa de desempleo, es decir, a ese desempleo ya generado durante los años de trabajo no se le descontará de cara al pago de esta prestación. Pues en principio esta medida se va a prolongar hasta el 30 de junio y, como veíamos antes, con posibilidad de prórroga si así lo acuerda el Consejo de Ministros. Otra duda, ¿hasta cuándo se mantienen las medidas extraordinarias por desempleo previstas para los ERTE de fuerza mayor para trabajadores fijos discontinuos?
o fijos periódicos. Y estos tienen una mejora, hombre, un poco por el carácter específico de estos contratos de trabajadores fijos discontinuos que se hacen de manera periódica en el transcurso del año, pues se prorrogan hasta el 31 de diciembre del 2020. Y como decimos, este plazo también podrá ser mejorado o cambiado por acuerdo del Consejo de Ministros. Ahora sí, Jorge. La otra medida extraordinaria que tanto nos ha afectado para bien y que tanto nos ha condicionado, además, a la hora de elegir el ERTE que íbamos a implementar en nuestra empresa, más allá de las causas que concurrían, eran la exoneración de cuotas empresariales de seguridad social, en los que se otorgó a los ERTEs de fuerza mayor. En relación a esto, una de las primeras preguntas que nos planteábamos era que si a fecha de 13 de mayo, fecha de la entrada de vigor, el 14 de mayo del Real Decreto 18, una empresa, si a esa fecha una empresa está en situación de ERTE de fuerza mayor total y continúa así en situación de ERTE de fuerza mayor total el mes de mayo, el mes de junio, ¿se mantiene hasta junio la exoneración de cuotas empresariales previsto en el artículo 24 del Real Decreto Ley? Pues sí, están exoneradas del abono de la aportación empresarial y de las cuotas de recaudación conjunta hasta el 30 de junio, según se había previsto en el artículo 24. Ojo, os hago una mención porque es muy curioso, es solamente para que lo tengamos en cuenta y que porque no sé muy bien el significado, que en el Real Decreto 18 se hace referencia a las cuotas de trabajadores o asimilados a los mismos. Realmente no sé por qué introduce el Real Decreto, porque las cuotas son de los trabajadores. No sé si esto lo está haciendo en referencia a la falsa, pues, falsa, quiero decir, que a la cuestión de los trabajadores autónomos en fraude de ley, es decir, aquellos que están incurriendo una relación laboral, pero bueno, que en definitiva para ser considerados trabajadores por cuenta ajena y ser vinculados de esta manera por el Real Decreto, tiene que haber una declaración de que son trabajadores por cuenta ajena. Entonces, no entiendo muy bien la referencia a asimilados al mismo. Pero en cualquier caso, el que estén exonerados del abono de la aportación empresarial tiene muchos matices y es la segunda pregunta. Porque ¿cuál es el alcance de esa exoneración? ¿Es el mismo que tenían antes? Es decir, ¿se va a mantener el mismo nivel de exoneración antes del 13 de mayo que después del 13 de mayo? Pues la contestación es que siempre que a 29 de febrero de 2020 tuvieran menos de 50 personas en situación de alta de la seguridad social, la exoneración alcanza al 100% de la aportación empresarial, con lo cual, en este caso, se quedarían exactamente igual que estaban antes. Y siempre que a 29 de febrero de 2020 tuvieran 50 o más trabajadores, sabéis que en este caso la exoneración era un poco menor, era del 75%, pues en este caso mantendrían exactamente su nivel de exoneración estas empresas. Pero os digo, ERTEs de fuerza mayor total. Pero ¿qué pasa con las empresas que tenían un ERTE de fuerza mayor parcial o que van a implementar o que han implementado un ERTE de fuerza mayor parcial a partir del 13 de mayo? ¿Se mantiene esta exoneración de cuotas empresariales que estaban previstas en el artículo 24? Pues no, no se mantiene la exoneración de cuotas en la misma medida. O sea, va a haber una exoneración, pero no va a ser en la misma medida. Se van a establecer otras según se vaya recuperando la actividad. ¿Y cuál es el alcance? Me preguntaréis, ¿cuál es el alcance de esta exoneración de cuotas? En los casos de ERTE de fuerza mayor parcial. Evidentemente, respecto a mayo y junio. Luego ya, a continuación, veremos en mayo y junio. Bueno, pues respecto de las personas trabajadores, aquí vamos a hacer dos distinciones. Los trabajadores que van a reiniciar su actividad, es decir, aquellos que va a poner en marcha la empresa a trabajar de nuevo y van a recuperar o la totalidad o parte de su actividad, o aquellos trabajadores que van a continuar con la actividad suspendida. Bueno, en el caso que reinicien su actividad desde la fecha en que la reinicien, es decir, la fecha de efectos de la renuncia del ERTE es la fecha en que se desafecta al trabajador y comienza la actividad. La exención alcanzará el 85% de la aportación empresarial del mes de mayo y el 70% de la aportación empresarial en junio, cuando la empresa tenga menos de 50 trabajadores. Si la empresa tiene más de 50 trabajadores a esta fecha de 29 de febrero, las cuotas de exoneración serán del 60% y del 45% respectivamente.
Pero esto ya os digo, para los ERTES, a partir del 13 de mayo, que empiecen a desafectar a trabajadores, que se conviertan en ERTES de fuerza mayor parcial. Respecto a las personas trabajadoras que continúan con su actividad suspendida, desde que se inicie la renuncia del ERTE, es decir, que se convierta ya en un ERTE de fuerza mayor parcial, como veis, se penaliza, en este caso, el mantener a trabajadores en situación de suspensión. Porque aquí, esos trabajadores que yo no reactivo, es decir, procedo a reactivar unos, pero no reactivo a otros, en ese caso, la exención alcanza solamente el 60% de la aportación empresarial del mes de mayo y el 45% para la de junio, en empresas de menos de 50 trabajadores. En empresas de más de 50 trabajadores es aún más la penalización porque las cuotas quedan reducidas al 45% y al 30% respectivamente. En la siguiente transparencia os he hecho un cuadro, porque esto es complicado, y he tratado de hacerlo para que se entienda perfectamente. Trabajadores que reinician la actividad, y lo digo en 2 minutos a modo de resumen. Trabajadores que reinician la actividad en el mes de mayo, si es de menos 50, si es de más el 70. En junio, si son de menos 60 y si son de más 45. Trabajadores que se mantienen en suspensión, en mayo el 60 y para más de 50 el 45. En junio 45 y 30 y, insisto, esto para los ERTES que pasan a ser de fuerza mayor parcial, es decir, aquellas empresas que van a tener parte de sus trabajadores en activo y parte de sus trabajadores afectados por una medida de suspensión o reducción de jornada, pero los ERTES de fuerza mayor total, es decir, los que se iniciaron, que se inician después, antes del 2013, con la totalidad de la plantilla afectada y que se mantienen después del 13 de mayo con la totalidad de la plantilla afectada, esos conservan la exención del 100 y del 75% según el volumen de la empresa. Es decir, tenemos que tener muy claro que la afectación es distinta para los ERTES de fuerza mayor parcial y para los ERTES de fuerza mayor total y que van a continuar así hasta el 30 de junio o hasta que se prorrogue. Yo creo que con el cuadro más o menos lo tenemos un poco más claro. Bueno, y entramos en uno de los temas estrella de esta etapa de ERTES, el compromiso del mantenimiento del empleo, que ha habido en el Real Decreto, o sea, ya es un compromiso que, como vamos a ver y como sabéis, porque esto lo sabemos ya todos, venía de antes, pero ha habido una aclaración en el Real Decreto 18/2020. Vamos a entrar en ello. Pues sobre este tema hemos tenido 50.000 preguntas y las que tendremos, y al final serán los tribunales los que tendrán que decidir. Pues se nos planteaba la primera cuestión. Bueno, ¿en qué consiste el compromiso del mantenimiento del empleo? Que, como sabemos, se estableció ya en la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020, es decir, al principio del todo, y que introduce ahora el Real Decreto Ley 18/2020 al respecto de este compromiso del empleo. Bueno, pues la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020 ya decía que era el compromiso que asumía la empresa, que se acogía a un ERTE de fuerza mayor, de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Claro, en aquel momento, vamos a ver, nuestro horizonte era un horizonte de ERTEs de fuerza mayor vinculados a un estado de alarma que no iba a durar, no se iba a prolongar meses como se está prolongando, sino que iba a ser una cuestión de quizás semanas. Y entonces, bueno, pues mentalmente todos teníamos la percepción de que iban a ser ERTEs que se iban a iniciar y se iban a acabar una vez que acabara el estado de alarma. De hecho, cuántas solicitudes hacíamos de ERTEs de fuerza mayor especificando que iban a ser su duración hasta el fin del estado de alarma y, evidentemente, hasta la reanudación de la actividad. Ya el Real Decreto Ley, uno de los posteriores, el 11/2020, atendió pues esto puesto de manifiesto por los agentes sociales, que no todas las empresas iban a ser igual, que no todas iban a poder reanudar la actividad de igual manera y que además no todas iban a poder cumplir este compromiso de igual manera por el sector de actividad al que estaban adscritos. Por lo tanto, se determinó que la aplicación de este compromiso se valoraría en atención a las características específicas
de los distintos sectores y a la normativa laboral aplicable, y ya hacía mención aquí de diversas actividades que efectivamente no iban a poder quedar vinculadas muy directamente a este compromiso del mantenimiento del empleo. ¿Cuáles eran? Pues empresas de eventos, espectáculos concretos, artes escénicas, musicales, cinematográfico y audiovisual. Pero si os fijáis, la redacción de la norma es muy amplia y deja espacio pues, para circunstancias muy variadas que habrá que ir viendo sobre la marcha. En cualquier caso, el Real Decreto de Ley respecto a este compromiso realmente lo único que hace es aclarar que resulta de aplicación única y exclusivamente para ERTEs de fuerza mayor. Esto es muy importante. ERTEs de fuerza mayor no afecta a los ERTEs por causas objetivas a fecha de hoy. Que esto era una preocupación, bueno, que esto era algo que nos preocupaba inicialmente, que fue aclarado por la Dirección General de Trabajo en su momento y que ahora está recogido ya en el texto del Real Decreto Ley 18/2020. Más preguntas. Y esta es una pregunta que nos vuelve loco a todos. ¿Cuándo se inicia el cómputo del plazo de esos 6 meses? El Real Decreto Ley 18 dice que empezará a contar, bueno, ya lo decía el anterior, la disposición adicional sexta, desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo de las personas afectadas por el expediente. Pero claro, aquí todos nos preguntábamos, pero vamos a ver, desde que se desafecta a la primera persona, porque claro, si además ahora incluso nos están dando la posibilidad de ir desafectando de una manera muy progresiva, desde que yo desafecto a la primera persona, desde que desafecto a la última, de que reinicio parcialmente la actividad, de que la reinicio, desde que la reinicio totalmente. Bueno, pues parece que la interpretación es que el cómputo, o sea, que se computa el compromiso de esos 6 meses desde la reanudación de la actividad, tanto si se trata, con carácter genérico, tanto si se trata de una reincorporación total, es decir, yo antes incluso del fin del plazo que tengo para reactivar un ERTE el 30 de junio, antes ya procedo a una reactivación total, como si hago una reincorporación parcial de parte solamente de las personas afectadas por el ERTE. Y si lo hago de una o de 4 personas. Por tanto, no está ligado a la finalización del ERTE como tal, sino a la reincorporación a la actividad de los trabajadores. Esta parece que es la interpretación que se quiere hacer después del Real Decreto de Ley 18/2020, pero en cualquier caso no está claro. No está claro y habrá que ponerse los casos concretos y a partir de ahí interpretarse. Porque efectivamente hay muchos compañeros y hay muchas empresas que me han trasladado la interpretación en el sentido de cuando se reinicia la actividad, reinicie plenamente. Parece que el sentido es otro, un poco también de acuerdo con las medidas que se han ido implementando. Pero en cualquier caso, yo solo me hago eco de lo que parece ser la interpretación o más aceptada por todos los sectores. Otra pregunta que nos atormenta. Bueno, ¿y cuándo se entiende incumplido anterior? Jorge, por favor, ¿me puedes pasar a la anterior? Sí, que me quedaba la segunda. ¿Cuándo se entiende incumplido el compromiso del mantenimiento del empleo? Pues evidentemente se entiende incumplido cuando se produce el despido o la extinción de contratos de trabajo, bueno, fuera de los que expresamente la norma ya sabéis que excluye, que son los despidos disciplinarios declarados procedentes, las bajas por incapacidad, en fin, esas situaciones específicas, las jubilaciones, los contratos temporales, salvo esos supuestos específicos recogidos en la norma, cuando se produce el despido o extinción de los contratos de trabajo, se refiere obviamente a despidos objetivos o despidos colectivos, incluso a despidos disciplinarios que se declararán improcedentes, entiendo yo, de cualquiera de los trabajadores afectados por el ERTE, aunque solo sea un trabajador. Es decir, que si yo, de los trabajadores que tengo afectados por el ERTE, de cualquiera de ellos, con que incumpla con uno y a uno de ellos le haga un despido por causas objetivas o le haga un despido disciplinario que luego se declare improcedente, con solamente el despido de un trabajador, la extinción de una relación laboral, quedaría incumplido la totalidad del compromiso. En cualquier caso, ya os digo que todo esto habrá que estar a los casos concretos, a las circunstancias concurrentes y a la interpretación de los tribunales, porque todo esto pues es bastante dudoso. Desde luego lo que no afecta, o sea, no se entenderá nunca incumplido el compromiso, es
cuando yo haga una medida de extinción con trabajadores que no estén afectados por el ERTE por la regulación de empleo, por el ERTE de fuerza mayor. Ahora sí. Y ya, bueno, claro, la pregunta del millón, porque además esta pregunta es peliaguda y nos preocupa a todos hasta quitarnos el sueño. ¿Qué consecuencias acarrea el incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo? Porque la norma lo que dice es que la empresa deberá reintegrar la totalidad del importe de las cuotas, de cuyo pago resultó exonerada, con el recargo de intereses, con el recargo y los intereses de demora que correspondan. Y ojo, porque la norma dice, previa actuación al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite, por un lado, el incumplimiento y que, por otro lado, determine qué cantidades hay que reintegrar. Con lo cual, aquí está dando lugar a que, bueno, que el inicio de todo este procedimiento de devolución de cuotas se realice una vez que la Inspección de Trabajo nos haya tirado de las orejas. Claro, hay muchas empresas que me dicen, mira, si yo no tengo más remedio que incumplir el compromiso porque voy a estar obligado a despedir a trabajadores, pues yo prefiero adelantarme y pagar mis cuotas, devolver las cuotas correspondientes y no generar intereses de demora o un recargo, ¿no? Pero todo eso habrá que estar a ver la interpretación que le da la Inspección de Trabajo. Y os lo digo porque aquí hay otra duda importantísima, que claro, estas empresas que tienen prisa en pagar, pues se les quitan las prisas cuando ampliamos el contenido de este compromiso, la consecuencia, porque se entiende incumplido íntegramente el compromiso cuando hemos dicho antes cuando se despide a cualquiera de los trabajadores afectados al ERTE de fuerza mayor, aunque sea uno. Pero la consecuencia, todo el mundo me preguntaba, ¿pero qué es lo que tengo que devolver? ¿Cuál es la consecuencia? Tengo que devolver las cuotas de las cuales yo me he exonerado respecto de ese trabajador que yo despido o de la totalidad de las exoneraciones empresariales disfrutadas. A ver, yo fui la primera, un poco con una mentalidad práctica y un poco con una mentalidad de, evidentemente, causar el menor, vamos, yo en mi cabeza, de causar el menor perjuicio a las empresas, yo decía, pues habrá que devolver las cuotas relativas a ese trabajador, que es el respecto del que yo he incumplido el compromiso. Bueno, pues parece que no. Parece que la interpretación está siendo que la devolución es de la totalidad de las exoneraciones empresariales disfrutadas respecto de todos los trabajadores afectados por el ERTE. Porque el incumplimiento en su conjunto, o sea, el compromiso se entiende incumplido en su conjunto con que yo haya despedido a un único trabajador. Con lo cual, con eso sería suficiente para entender incumplido el compromiso en su totalidad y, por tanto, la consecuencia sería el abono de todas las exoneraciones. Parece que eso es la interpretación. Hay opiniones al contrario y yo, pues, espero que no sea así porque la debacle puede ser importante en empresas que realmente se vayan a ver obligadas a despedir y se encuentren con esta situación, ¿no? ¿Existe alguna, perdona Jorge, que me quedaba solamente una cosita anteriormente, en la transparencia anterior? ¿Existe alguna excepción en la aplicación del compromiso de mantenimiento de empleo? Pues sí, existe una. Existe una, lo que pasa es que es tan imprecisa que vamos a ver. Establece el Real Decreto Ley 18/2020 que este compromiso de mantenimiento del empleo no va a resultar de aplicación en aquellas empresas en las que concurra riesgo de concurso de acreedores. Y se remite al artículo 5.2 de la Ley 22/2003, que, como sabéis, va a ser modificada y va a entrar en, bueno, ha sido ya modificada y va a entrar en vigor el nuevo texto el 1 de septiembre de 2020 y que, por tanto, nos referiríamos al artículo 5.2 de esa nueva ley concursal. Pero en realidad yo pues, no sé mucho mercantil, no soy concursalista desde luego, pero el artículo 5.2 lo que hace es remitir al 2.4 creo, y en realidad eso lo que hace es plantear una serie de situaciones de insolvencia, a partir de las cuales se podría generar la necesidad o la obligación de instar un concurso de acreedores. Pero la introducción de esa palabra riesgo tan amplia y la remisión a una serie de causas de insolvencia, pues la verdad dejan
muy abierto la interpretación de esta exención, ¿no? De esta posibilidad de acogerse a esta excepción, más que exención, en cuanto al incumplimiento del compromiso del ente. Otras cuestiones que se nos planteaban respecto a los ERTEs por fuerza mayor, y esto lo vamos a ver muy rápido. El Real Decreto Ley 18/2020 establecen que no se pueden acoger a los ERTEs por fuerza mayor derivados del COVID-19, en los términos del Real Decreto, aquellas empresas que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales. Bueno, evidentemente, pues una exclusión de la posibilidad de acogerse a un ERTE de fuerza mayor con estas bonificaciones. Y luego una cuestión que nos han preguntado mucho sobre ellas es que si las empresas de 50 o más trabajadores que pueden acogerse a los ERTE por fuerza mayor derivados del COVID-19, o con el alcance y términos que hemos visto, sí pueden proceder al reparto de dividendos. Pues y aquí especifico, para las empresas de más de 50 trabajadores, la respuesta es que no. Estas sociedades mercantiles no pueden proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en el que se apliquen estos ERTE. Ojo, porque aquí hemos pedido también interpretación y aclaración, porque ¿qué quiere decir esto? Si estoy en el ejercicio de 2020 y tengo que repartir dividendos del 2019, que no del 2020, ¿se refiere a los dividendos del 2019 que reparto en el 2020 o a los dividendos del 2020 que repartiré en el 2021? Pues parece que la interpretación es que se refiere, pero es una interpretación, que se refiere a los dividendos generados en el 2019 que se van a repartir en el año 2020. Y como digo, la norma no es clara y además no se aplica más que a empresas de más de 50 trabajadores, no a las de menos de 50 trabajadores. Y seguimos. Bueno, vamos a hacer a continuación una breve referencia para que daros pie también a contestar preguntas que se nos han planteado más específicamente a los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que también, bueno, pues tienen sus puntualizaciones tras la entrada en vigor de este Real Decreto Ley 18/2020. En primer lugar, una de las preguntas que nos planteabais era si puedo tramitar un ERTE por causas de TOC derivadas del COVID-19 a partir del 13 de mayo de 2020. ¿Hasta cuándo? Esta pregunta se nos hacía repetidamente porque la redacción del artículo que se refiere a los ERTEs por causas objetivas es un poco confusa y es un poco complicada de interpretar y de leer. No está muy clara. Pero vamos, la respuesta es que sí. Es decir, yo puedo, desde el 13 de mayo, al igual que podía antes, puedo iniciar perfectamente un procedimiento de regulación de empleo temporal por las mismas causas relacionadas con el COVID-19 y beneficiarme de las mismas exenciones y bonificaciones. Pero ojo, solamente lo voy a poder hacer si el procedimiento lo tramito hasta el 30 de junio y evidentemente disfrutaré de los efectos hasta el 30 de junio. O en caso de que se prorroguen, pues más allá del 30 de junio. Pero la respuesta es sí. Nos preguntaban, entonces, ¿qué especialidades introduce el Real Decreto Ley respecto a estos ERTEs por causas objetivas? Bueno, pues introduce dos nuevas posibilidades. En primer lugar, introduce la posibilidad de iniciar la tramitación de un ERTE por causas objetivas mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor total o parcial. Es decir, yo con el Real Decreto 463, con el Real Decreto 8, inicié un ERTE por fuerza mayor. Total o parcial, relacionado con el COVID-19. Y ya de antemano preveo que una vez que finalice este ERTE de fuerza mayor, que será el 30 de junio, quiero implementar en mi empresa un ERTE por causas económicas que sabéis que no tienen un plazo de fecha limitado de duración, es decir, es el que se llega al acuerdo con los trabajadores y el que efectivamente luego implemente la empresa por su decisión final, claro, con un carácter coyuntural, pero que a lo mejor podemos implementar por una duración de 6 meses o 7 meses o 9 meses o lo que entendamos que van a concurrir las circunstancias limitativas de nuestra actividad. ¿Lo puedo iniciar mientras estoy realizando este ERTE de fuerza mayor?
Pues la respuesta es que sí, que lo puedo empezar a implementar y a negociar, básicamente. Siempre que lo haga, que esta tramitación la inicie antes del 30 de junio de 2020, porque a partir del 30 de junio o de cualquier fecha que se amplíe posteriormente, ¿no? Y otra pregunta que se nos hacía, y vamos, que responde a la otra posibilidad. ¿Hay posibilidad de iniciar un ERTE por causas objetivas tras que la finalización total de un ERTE? Perdona, Jorge, vamos un momentito. Tras iniciar finalmente un ERTE por fuerza mayor. Es decir, yo finalizo el ERTE de fuerza mayor y quiero iniciar a continuación un ERTE por causas objetivas. Pues la respuesta es que sí, también. Yo puedo iniciar un ERTE por causas económicas, hacerlo de manera a continuación del ERTE por fuerza mayor, y la ventaja que se me da con esta posibilidad es que los efectos de este ERTE por causas económicas, este segundo ERTE, van a retrotraerse justo a la finalización del ERTE por fuerza mayor, de manera que yo voy a poder enlazar ambos procedimientos y beneficiarme de del pasar directamente de una situación de ERTE a otra situación de ERTE por otras causas y con otras, obviamente, bonificaciones, pero enlazar uno con otro. Y, evidentemente, todos aquellos ERTEs que estén iniciados, implementados antes del 13 de mayo, pues se van a poder seguir realizando con toda normalidad, pues, tramitándose pues a la duración, a la fecha de duración que tenían prevista. Y por último, solo voy a hacer mención a otras dos cuestiones, un par de cuestiones que me han resultado de interés y que también he recibido preguntas sobre ellas. La primera es en relación con la previsión que se contiene en el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, que también nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, acerca de las limitaciones para llevar a cabo despidos amparados por causas de fuerza mayor o causas objetivas derivadas del COVID-19. Vamos a ver, recordad que este artículo 2 lo que estaba estableciendo era una limitación, se habló de prohibición, pero realmente era una limitación, o más bien un encarecimiento de los despidos por causas objetivas que se realizaran respecto de trabajadores que habían estado afectados a un ERTE de fuerza mayor o un ERTE por causas objetivas basados en causas del COVID-19. Es decir, lo que yo no podía hacer en base a este artículo es despedir a un trabajador afectado por un ERTE por las mismas causas que he utilizado para ese ERTE, posteriormente pasar a despedirle. No puedo utilizar las mismas causas para una cosa y para la otra, relacionadas con el COVID-19. El Real Decreto Ley lo que nos está diciendo, el 18, es que esta limitación en los despidos, que desde mi punto de vista daría lugar a la improcedencia de esos despidos, por eso hablo de encarecimiento del despido, no limitación, estaría vigente hasta el 30 de junio de 2020. Es decir, que si yo antes del 30 de junio del 2020 a uno de los trabajadores que tengo afectados a un ERTE de fuerza mayor o a un ERTE por causas objetivas, lo despido por causa objetiva igualmente relacionada con el COVID-19, bueno, pues estoy sujeta a la posibilidad de que si el trabajador impugna ese despido, haya un juez que me diga que ese despido es improcedente. De todas maneras, aquí habrá que estar al caso concreto y será el juez el que tenga que determinar si realmente cabe esa improcedencia o no cabe esa improcedencia, porque a mí aquí me surgen pues multitud de cuestiones y bueno, habrá que verlas en su momento. En cualquier caso, esta limitación es hasta el 30 de junio de 2020. Y por último, otra de las preguntas era ¿hasta cuándo se entendería vigente la medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto Ley 9/2020 en relación con la interrupción de duración de los contratos temporales? Bueno, pues esta específica previsión de interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales va a mantenerse vigente exactamente igual hasta el 30 de junio del 2020. Ojo, sobre esto también hay preguntas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un trabajador afectado a un ERTE que tenía un contrato temporal,
si yo evidentemente le suspendo el contrato de trabajo en el momento que entra en ese ERTE de fuerza mayor o ese ERTE por causas objetivas de suspensión, bueno, estamos hablando de fuerza mayor, suspendo su contrato de trabajo y luego recupero su actividad antes de que finalice el 30 de junio de 2020. Es decir, el cómputo estaría suspendido hasta el 30 de junio si el ERTE de fuerza, o sea, si el contrato de este trabajador sigue suspendido hasta el 30 de junio, pero yo entiendo, obviamente, que si el contrato se reactiva y se pasa de esa situación de suspensión a una suspensión de actividad antes del 30 de junio del 2020, evidentemente el plazo vuelve a computar, porque ya el trabajador está en actividad y, por tanto, tendré que tenerle dado de alta en la empresa los meses o el tiempo que quede para la finalización de su contrato temporal. Es mi interpretación. Bueno, pues con esto he terminado las preguntas generales que he planteado y que me habían hecho llegar pues, por distintos lados, ¿no? Jorge, no sé cómo prefieres que lo hagamos. Tenía unas preguntas concretas que me habían llegado pues, por correo electrónico, otras incluso me las han hecho verbalmente en relación a este encuentro digital, pero si te parece las contesto porque muchas de ellas están contestadas con anterioridad, creo, en el transcurso de la presentación. Simplemente hago una mención a ellas y si te parece a continuación, pues me das traslado de las preguntas que se hayan ido suscitando y que a ver si soy capaz de resolverlas, porque a estas alturas pues el lío ya es monumental y vamos a ver qué conseguimos aclarar. Bueno, en primer lugar me trasladaba una compañera, Elvira Cano, del AVE Asesores, que desde luego no tiene nada que enseñarme a mí de ERTES, porque sé de buena tinta que tiene una experiencia más que sobrada en esta materia y mucho antes de que nos salpicara el COVID-19, ¿no? Me preguntaba una cuestión muy interesante que no está en realidad relacionada con el Real Decreto Ley 18/2020, pero sí que quiero trasladaros porque a mí es de esas cosas que cuando me despierto por la noche pensando en ella me quitan el sueño. Pues yo creo que a muchos de vosotros os habrá pasado lo mismo. Me decía Elvira que la Inspección de Trabajo de Guadalajara le había hecho una advertencia a los efectos oportunos, quiero hacer hincapié en eso, respecto a una empresa de la que habían realizado un ERTE por causas objetivas, un ERTE ETOP, porque no constaba en el expediente, que sabéis que se remite a la autoridad laboral y por ende a la Inspección de Trabajo, no constaba acreditada el intento de conformación de la mesa negociadora con los sindicatos. Es decir, que no se había solicitado la intervención de los sindicatos para constituir esa mesa negociadora, sino que directamente se había acudido a la comisión representativa que establece el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Vamos a ver, eso es algo que hemos hecho o que se ha hecho de una manera habitual, sobre todo en empresas muy pequeñas. Se ha hecho la comunicación a los trabajadores y entiendo que esto es importante, se ha hecho la comunicación a los trabajadores recogiendo en esa comunicación las posibilidades que los trabajadores tienen respecto a la posibilidad de la constitución de la mesa negociadora. Es decir, son los trabajadores, Elvira lo entendía así, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, son los trabajadores los que tienen, o los sindicatos, evidentemente, los que tienen la potestad, la posibilidad de o bien personarse los sindicatos o bien de ser llamados para la constitución de la mesa negociadora. Pero yo entiendo que una vez establecida la mesa negociadora y sobre todo si se ha llegado a un acuerdo entre todos los agentes que han participado y se ha implementado esa medida de suspensión o de reducción de los contratos de trabajo, pues es que ya está, nos tendríamos que remitir a los efectos del artículo, o sea, a lo establecido en el artículo 47, que dice que cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo, se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el párrafo primero y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso. Quiero decir, si hay un acuerdo y se ha implementado esa medida, el que la comisión negociadora no se hubiese llamado a los sindicatos, pues creo que ya no tendría viabilidad de argumentación para una posible nulidad del ERTE, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, ayer mismo me daban traslado de un criterio general de la Dirección General de Trabajo del 6 de mayo que va un poco en esta línea.
Con lo cual, evidentemente, a los trabajadores hay que informarles de esta posibilidad que tienen de llamar a los sindicatos, pero no creo que sea la obligación de la empresa de traerlos ni de comunicarles o de obligarles la participación en un procedimiento de este tipo. En todo caso, tienen la obligación de aceptarlos si se personan. Celia Carrillo, que es consejera delegada del IMASA, me hacía también una serie de preguntas que yo creo que en gran medida se las he contestado. Por un lado, me hablaba de las perspectivas de cambio de los ERTES de fuerza mayor a partir del 30 de junio a otro tipo de ERTES. Yo creo que en gran medida le he contestado a esta pregunta porque, evidentemente, es decir, una vez que finalice un ERTE de fuerza mayor, sea el 30 de junio o sea cuando sea, a la empresa le quedan abiertas todas las posibilidades que la ley que tenemos ahora y que existe ofrece. Es decir, podría hacer un ERTE por causas objetivas de suspensión o reducción, podría aplicar el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo que está previsto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, o podría realizar cualquier medida de ajuste de las previstas por nuestra normativa laboral, incluidos los acuerdos con los trabajadores en el sentido que sea. Con lo cual, sí existen posibilidades una vez que si la actividad no se ha recuperado por parte de la empresa en la medida que se había previsto. Me comentaba también Celia cómo sacar a los trabajadores progresivamente de los ERTES, cómo se le tiene que comunicar, si se le puede cambiar el horario o los días de trabajo en función de las necesidades, si se les puede sacar una semana. Vamos a ver, en cuanto a la desafección de los trabajadores, a los trabajadores hay que mandarles una carta diciéndoles una comunicación, cuándo se tienen que incorporar a su puesto de trabajo, cuándo van a quedar desafectados y, evidentemente, informarles en qué condiciones, en el momento que se vaya a hacer, por unos días, para que les dé tiempo a organizarse, no hay un plazo previsto. Y, evidentemente, esta comunicación se tiene que hacer igualmente a la Seguridad Social y al SEPE, a los efectos, obviamente, de las prestaciones por desempleo. El trabajador que se desafecte de un ERTE no puede volver a afectarse al ERTE. Lo que sí se puede hacer, según hemos visto, es, si tenemos un ERTE de suspensión, pues pasar esos ERTEs a reducción de jornada. A ver, esto es una cuestión muy divertida porque yo, antes de que saliera el Real Decreto de Ley 18/2020 y a los principios de todo, yo le he recomendado a todas mis empresas que no se podía desafectar, o sea, que no se podía pasar de una suspensión a una reducción de jornada, porque desde mi punto de vista eran dos medidas jurídicamente diferentes. Es decir, si yo solicito un ERTE de fuerza mayor de suspensión, luego a mitad de camino no lo podía pasar a una reducción de jornada. Y eso me lo decía la lógica jurídica y un poco la experiencia que teníamos en ERTEs antes del COVID-19. Esto lo tuve que cambiar porque el SEPE habilitó esta posibilidad antes de modificar la norma. Y, de hecho, empresas que nos lo venían pidiendo, lo intentamos y se hizo porque el SEPE amparaba esa posibilidad. Con lo cual, una cosa que jurídicamente yo no me había planteado como posible, pues el SEPE nos abrió esa posibilidad. Pero es que a continuación el Real Decreto 18 nos lo ha dejado clarísimo. No solamente es que se pueda, sino que está bonificado. Con lo cual, si yo tengo una suspensión, yo puedo transformar esa suspensión en reducción de jornada y hacerlo en la proporción que me interese. A ver, entiendo también, si me dices, por ejemplo, me decía Celia, ¿qué pasa con aquellas, por ejemplo, yo tengo que afectar a trabajadores, tengo que llevar a trabajadores a prestar sus servicios en una fábrica que solo va a abrir una semana al mes? Bueno, la jornada, no te está diciendo que la modificación de la jornada sea de la jornada diaria. La jornada puede ser diaria, puede ser semanal, es decir, depende cómo la computemos. Entonces, podríamos hacer una reducción de jornada ciñéndonos a una semana al mes de prestación de servicios. Eso es una cuestión de estudiarlo y verlo, ¿no? A ver, más preguntas que me hacían. Me comentaba Juan Miguel Molina, que es responsable de personal del grupo ANSAN. Si una empresa saca del ERTE a parte de sus trabajadores, sobre los que continúan dentro del ERTE, ¿qué porcentaje tiene que abonar de los seguros sociales de esos trabajadores que no han salido del ERTE? Bueno, creo que esta pregunta, con el cuadro que planeamos y con las explicaciones que he dado, está contestada.
hay que tener en cuenta que se penaliza continuar en suspensión y, por tanto, respecto de las personas trabajadoras que continúan con su actividad suspendida, desde la fecha de la renuncia del ERTE, la exención va a alcanzar el 60 en el mes de mayo, el 45 en junio y luego para empresas de menos de 50 y para más de 50 la 45 y 30, lo veíamos anteriormente. Es decir, se va a penalizar continuar en suspensión. Miguel Ángel, entiendo que sea Miguel Ángel o porque es Miguel A. Herrera, Miguel Ángel entiendo, que tienen un hotel en Brunete, me preguntaba que todo el personal de SERTE está ahora mismo afectado por un ERTE de fuerza mayor. Y nos preguntaba concretamente que en los casos de ERTEs totales de fuerza mayor en los que se reinicia la actividad y se rescata parte del personal, ¿qué ocurre con la exoneración de cuotas de la seguridad social, tanto del personal rescatado como el que no? Yo creo que la pregunta ha quedado contestada. En cualquier caso, si tienes cualquier otra pregunta, pues me la haces por el chat y lo vemos, o me lo dices en el correo electrónico y yo la contesto. Por supuesto, lo que no os haya quedado claro, hacedme que si no nos da tiempo en el transcurso de este webinar, yo os dejo mi correo electrónico a vuestra disposición, lo tenéis para que podamos concretar esas preguntas que nos terminen de quedar claras por las cuestiones de tiempo y de sabiduría, que no es mucha. Bueno, me decía también Miguel Ángel, que por otro lado, si hay algún adelanto de la posible prolongación de los ERTEs para el sector del turismo. Bueno, también lo he adelantado. La posibilidad está abierta, de momento el 18/2020 abre esa posibilidad y concretamente el sector del turismo es de los que más papeletas tienen para verse beneficiados por esta prórroga por sus circunstancias. Inma Díaz Mancera me hacía una consulta sobre la cláusula de salvaguarda del empleo después de un ERTE. Y nos decía Inma que cómo interpretamos una finalización basada en una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por ejemplo, una reducción de jornada que no haya sido aceptada por el trabajador, si supondría el incumplimiento del mantenimiento del empleo. Es decir, que si el trabajador se le ha notificado o se le ha comunicado una posible medida de modificación sustancial del contrato de trabajo, que como sabéis tiene la posibilidad de que el trabajador que no esté conforme resuelva su contrato de trabajo con una indemnización de 20 días por año. Si se acoge a esta posibilidad el trabajador y resuelve su contrato con una indemnización de 20 días, si la empresa ha incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo. Bueno, pues desde luego, desde mi punto de vista, no, porque no es una extinción a instancias de la empresa, sino a instancias del trabajador, con lo cual la empresa no ha incumplido ningún compromiso. No obstante, lo dejó a la interpretación de otras mentes muchísimo más sabias que yo y, por supuesto, de los tribunales de justicia. Esther Casado, que es directora de Recursos Humanos de Tecopsa, nos preguntaba si a la hora de sacar personas del ERTE y que empiecen a trabajar, si se debería tener en cuenta a la antigüedad de estas personas o es criterio de la empresa. Es criterio de la empresa. La antigüedad no es un fundamento para sacar a las empresas a las personas del ERTE o no. Eso es un criterio empresarial. Las personas que decida sacar, que fundamentalmente el criterio debe ser el de la actividad. Es decir, se desafecta a trabajadores para que recuperen la actividad, porque la actividad ya está en marcha, de su rama de actividad, de su departamento, de su sector, pero no por otros criterios. Aunque en cualquier caso, eso es una cuestión de la empresa, no de otra persona, ¿no? ¿Quién tiene que valorarlo, no? Bueno, aquí la única cuestión, y por meter más cizaña y más lío en el tema, es, y que se me ocurre, es que se empieza a desafectar a trabajadores pues de una manera precipitada, no ya ahora que está ya más o menos regularizado y normativamente reconocida la posibilidad de desafectar a trabajadores de fuerza mayor total y pasarlo a parcial, pero sí en aquellos casos que se hicieron antes de este Real Decreto y que se hizo de una manera brusca. Ahí yo me preguntaba en las empresas, es decir, empresas que tenían un ERTE por fuerza mayor total, y de repente me decían, mañana voy a desafectar a 16 trabajadores. Y yo les decía, bueno, ojo, no vaya a considerarse que el ERTE por fuerza mayor esté realizado en fraude de ley. Porque claro, si yo me he acogido a todas las exenciones y a las bonificaciones del ERTE por fuerza mayor total, porque entiendo que mi actividad está paralizada totalmente,
a ver cómo yo justifico la desafectación inmediata de un montón de personas afectadas, afectadas por el ERTE. Entonces, ahí sí que podría haber una posibilidad de que alguien, de trabajo, entendiera que hay un fraude de ley, pero ya eso sería harina de otro costal. Y las demás preguntas de Esther yo creo que están contestadas. En cualquier caso, Esther, cualquier cosa, pues me preguntas por correo electrónico. Me decía Gema Arjones, de Grupo Julián, preguntaba exactamente, dice, el Real Decreto Ley 18/2020, en su artículo 1, establece lo que se entiende por fuerza mayor total y parcial en función de si puedes o no reiniciar la actividad, que lo hemos visto. Dice, ¿qué ocurre en aquellas empresas que no pueden reiniciar la actividad porque esta actividad está suspendida, por ejemplo, por un decreto de paralización del propio ayuntamiento, que me dice ella que es, por ejemplo, el caso de los trenes y los autobuses turísticos, pero que precisa desafectar a 1 o 2 empleados para tareas de mantenimiento de los vehículos, así como planificación del reinicio de la actividad? Es decir, es una actividad que por ley está parada, no se puede reactivar, pero la empresa, en previsión de que evidentemente esto no va a durar de toda la vida, que estamos con el horizonte del 30 de junio, pues a la vuelta de la esquina, y esperemos que sea ese el horizonte, pues que tiene que empezar a planificar si puede desafectar a 1 o 2 trabajadores. Yo estoy recomendando que sí, y estoy diciendo que sí, mucho más ahora después del Real Decreto 18/2020. Lo que pasa es que yo entiendo que, dada la prohibición sobre el reinicio de la actividad, dadas estas circunstancias, yo lo que haría sería motivar, es decir, en la comunicación que yo tengo que hacer a la Dirección General de Trabajo, diciéndole que voy a proceder a desafectar a estos 2 trabajadores o a este 1 o 2 trabajadores, motivar muy bien el por qué lo desafecto. Y así me estoy poniendo la tirita antes que la herida. Es decir, ya estoy diciendo que, explicando que no quiero hacer un fraude de ley, sino simplemente que necesito personal para reactivar reiniciar la actividad. Y por último, respecto a las preguntas por correo electrónico, me decía, preguntaba Alberto Santos, de Cimisa, nos preguntaba, dice, somos una empresa de construcciones metálicas, montajes, cuya plantilla está inmersa en varios ERTEs por fuerza mayor. Dice, por paralización de las obras en curso por parte de los clientes desde el 19 de marzo. Y a la vez han hecho un ERTE top para el resto de la plantilla, es decir, están conviviendo un ERTE por fuerza mayor y un ERTE por causas objetivas. Ambos ERTEs con anterioridad al último Real Decreto Ley, al 18/2020. La pregunta es, ¿rige al ser anterior lo estipulado en el referido Real Decreto en cuanto a la exoneración de cuotas, a pesar de que se realizase antes de su entrada en vigor? Y además nos dice, ¿es necesario para mayo y junio en los ERTEs de fuerza mayor tramitados y cuyos trabajadores están suspendidos emitir la declaración jurada por parte de la empresa a la tesorería? En cuanto a la primera pregunta, yo creo que ya está contestada, porque hemos visto cómo rige la exoneración de cuotas en los supuestos de antes y el después. Y en cuanto a la necesidad de la declaración, pues yo creo que no lo sé realmente. Yo, en caso de duda, y si es una declaración jurada, la emitiría en cualquier caso, pero vamos, no lo tengo claro si existe esa obligación. Y nos decía, en un ERTE de top, con el nuevo Real Decreto se pierde tiempo de paro. Bueno, esto ya está contestado también, es decir, dice, se pierde tiempo de paro a partir del 20 de junio a aquellos trabajadores que estén suspendidos. Pues no, porque regiría la misma exención de antes en cuanto al desempleo. Bueno, y estas son las preguntas que me habéis anticipado un poco. A lo mejor me dejo alguna en el aire. Si es así, me lo recordáis por correo electrónico. Si no ha quedado contestada, intentaré por correo contestárosla. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, a ver. Muchas gracias, Pilar. Juan Miguel Molina, Celia Carrillo y Esther Casado agradecen la respuesta a la pregunta, a la respuesta a la pregunta que ellos formularon por email. Empiezo muy rápido con el chat porque la verdad que varias preguntas, sí que es verdad que hay algunas que las has ido contestando sobre la exposición, pero bueno, por ir dándoles paso. Comenta Francisco Sanz, si el trabajador pide una baja voluntaria, ¿se considera roto el compromiso de mantenimiento del empleo?
A ver, yo entiendo que no, yo entiendo que no, porque esa no es una extinción del contrato de trabajo que haya, que dependa de la voluntad de la empresa, que es la que se compromete. Yo no me puedo comprometer por mi trabajador, que es el que hace la baja voluntaria. Es decir, yo entiendo que no, no se entendería incumplido el compromiso. ¿Mm? Muy bien. Manuel Rodríguez Íñigo pregunta, en una empresa que tiene dos actividades y que tiene en la actualidad a todos los trabajadores en ERTE por fuerza mayor, el 20% de esos trabajadores puede incorporarse en la fase 2 porque su actividad lo permite. Pero el resto, el 80% restante, no pueden trabajar hasta la fase 3. Manuel Rodríguez plantea esta cuestión, pero no sé si, creo que no, bueno, continúan en otra pregunta. Su temor es que se incorpora a los trabajadores que pueden hacerlo en la fase 2, no pueda seguir aplicando el 100% sobre ese 80% restante de los trabajadores que no pueden. Por el tema de la fase 3, porque pueden interpretar el Seguridad Social. Hazme un favor, mira, ¿por qué no, para contestar esta pregunta y para otras parecidas, ¿por qué no nos vamos al cuadro explicativo para que se vea claramente la transparencia vale. Que hay un cuadro explicativo de las bonificaciones? Segundo, a ver. Este, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a ver. Decíamos, y yo creo que contesta un poco la pregunta, si los trabajadores son, si el ERTE es de fuerza mayor total y se mantiene en fuerza mayor total hasta la finalización de, bueno, pues hasta llegado el 30 de junio o hasta la finalización que se quiera dar a los ERTE de fuerza mayor total, seguirán bonificándose todas las empresas del 100 y el 75. En las empresas que pasen a situación de ERTE por fuerza mayor parcial, los trabajadores que, respecto de los trabajadores que reinician la actividad, la bonificación va a pasar a ser del 85 y del 60 en mayo y en junio y del 70 y el 45. Y de aquellos trabajadores que se mantengan en suspensión, efectivamente, va a cambiar. Es decir, el paso de un expediente de fuerza mayor total a un expediente de fuerza mayor parcial está penalizado, en cierto modo, porque si aquellos que yo mantengo la fuerza mayor total, me voy a seguir aplicando las mismas cuotas, pero si lo paso a fuerza mayor parcial, hay algunos que están en suspensión y hay otros que reinician la actividad, los que se mantienen en suspensión van a estar penalizados. Y eso con carácter general es así. Yo entiendo que la pregunta de Miguel era, ¿no? Miguel, era. Sí, yo entiendo que la pregunta de Miguel va... Sí, en el sentido de, claro, yo tengo una línea de actividad que es que estoy imposibilitada de ponerla en marcha. No es que yo no quiera ponerla en marcha. ¿Por qué tengo que empezar yo a pagar este 60 y este 45%? Pues, tal y como yo interpreto la norma, sería así. Porque especifica que para los que se mantienen en suspensión. Claro, tú me podrías decir, y esto esto es así para los... Y mira, y se me está planteando sobre la marcha. Los ERTEs, porque claro, no es lo mismo un ERTE parcial que se inició parcial antes y continúa parcial después, pero no, es que tú me estás hablando de un ERTE mayor por fuerza mayor total que se modifica sobre la marcha. Yo creo que sí, que se va a ver afectada por esta modificación en las cuotas de seguridad social, pero en fin, tampoco habrá que verlo. Muy bien. Pregunta Raúl Berbel. En el supuesto de estar en una empresa afectada por un ERTE de fuerza mayor, ¿sí? Y decida despedir a alguno de los empleados antes del 30 de junio, al margen de tener que devolver las exenciones de todo ese colectivo, ¿no? ante la seguridad social, si puede seguir aplicando el ERTE al resto de los trabajadores. Pues muy buena pregunta, Raúl, que además nos conocemos y hemos trabajado juntos y hemos sufrido juntos. Pues Raúl, es muy buena pregunta. Yo no me la había planteado, vamos a planteárnosla. O sea, me dices una empresa que incumple el compromiso de mantenimiento del empleo, por tanto tiene la obligación de devolver todas las cuotas de seguridad social de todos los trabajadores. Vamos a ponernos en el peor de los casos y la interpretación que parece que viene siendo la habitual. Sí, tengo que devolverlas, sí puedo seguir. A ver, con el ERTE. A ver, yo entiendo que puede seguir con el ERTE. ¿Por qué? Porque el ERTE no es una cosa que se haya inventado el COVID-19. Los ERTEs existían antes.
Lo que pasa es que no tenían las bonificaciones de seguridad social que tienen ahora, con lo cual, en realidad, si tú quieres mantener a tus trabajadores dentro de un ERTE, aunque tengas que devolver las cuotas de seguridad social, pues efectivamente tú puedes seguir manteniendo a los trabajadores. En ERTE no vas a bonificarte de las cuotas de seguridad social, pero no les vas a tener que pagar el desempleo que sigue siendo de cargo del SEPE, salvo que esté en fraude de ley la empresa. Pero en principio sí, pero sin disfrutar de la bonificación de la cuota de seguridad social. Entiendo. Muy bien. Pregunta Nuncio Maurielo, ¿No? que tiene un empleado que se integró a la empresa el 1 de marzo con contrato indefinido y periodo de prueba de 6 meses. En Perdón, cuanto ¿qué fecha me has dicho de inicio del contrato? 1 de El marzo, 1. Sí. con contrato indefinido y periodo de prueba de 6 meses. En cuanto se reanude la actividad, ¿puede dar terminada su periodo de prueba y rescindir el contrato? ¿Perdón? ¿Puedes Pregunta repetirlo? Anuncio que si en cuanto se reanude la actividad, si puede dar por terminada su periodo de prueba y rescindir el contrato. Uy, qué interesante pregunta también. Nuncio, además de elaborar el pan más bueno de toda España, ya os lo digo, que Guadapanis. de Guadapanis, os digo que es un lujo, su pan y sus productos en general, pues siempre hace preguntas muy interesantes. Pues vamos a ver, sin que haya tenido nunca, no se me haya planteado el caso, el supuesto práctico, pero vamos a hacer como en el caso anterior, vamos a presentarlo, a plantearlo. Entiendo que si Nuncio me dice esto es porque evidentemente los trabajadores de su empresa están afectados a un ERTE, no sé si será de fuerza mayor, entiendo, será un ERTE de fuerza mayor. Un ERTE de fuerza mayor que sería posterior, no sé cuándo se ha implementado dentro de la empresa, pero sería posterior al 1 de marzo, porque el 1 de marzo se contrató a esta trabajadora. Se inició el periodo de prueba de 6 meses, me imagino que con posterioridad al 1 de marzo se acordó la suspensión del contrato de trabajo de la trabajadora por la situación de ERTE y la pregunta es para cuando la trabajadora vuelva a prestar servicios. Vamos a ver, desde mi interpretación jurídica del concepto de suspensión del contrato de trabajo, yo entiendo que evidentemente también queda suspendido el periodo de prueba, porque además si el periodo de prueba es un periodo que está planificado y está planteado jurídicamente para darse la oportunidad a las partes de conocerse unas y otras y determinar si quieren continuar con ese proyecto, tanto la empresa como el trabajador, porque también podría ocurrir que la trabajadora al de incorporarse decidiera dar por finalizado el contrato de trabajo en periodo de prueba, por lo que fuera. Pues yo entiendo que los efectos de la suspensión del contrato de trabajo, evidentemente, igual que están afectando a los contratos temporales, en el cómputo de la duración, afectarían a la suspensión del periodo de prueba. Yo entiendo que sí, pero esperemos que no tengamos que verlo en un juzgado, el enuncio. Son preguntas muy difíciles. Nada, tenemos que hacer un limitado. De nota ya, ¿eh? Sin prepararme el juicio. Bueno, pasamos a las últimas preguntas porque ya además hemos excedido un poco el tiempo, pero vamos a las 3 últimas que plantean. José Luis Boix, SOS, pregunta. La empresa está en ERTE de fuerza mayor parcial. Sí. El día 10 de junio se incorpora el último trabajador de dicho ERTE. O sea, se está recuperando la actividad, entiendo. Resumimos que sí. Del 10 de junio al 30 de junio dice que tiene derecho a las exenciones de la Seguridad Social o se acaban en cuanto incorpora al último trabajador. A ver, yo entiendo que se acaban cuando se incorpora el último trabajador. Porque en el momento que entiendo que sí. En el momento que se reinicia la actividad, claro. Y planteo una segunda pregunta sobre esta. Si lo incorporo a tiempo parcial, ¿podría tener derecho a las exoneraciones? Correspondientes a su tiempo parcial. Entiendo que sí. Vale. Últimas 2, de momento. Si alguien plantea última más, se responderán, pero últimas 2. Cristina García de Susaeta. Bueno, pregunta. Cristina de Susaeta va a ser difícil, seguro. ¿Verdad, Cristina? Porque estamos ahí con muchas cuestiones y seguro que será una pregunta interesante. Vamos allá. Inicia la pregunta, Cristina, que no le ha quedado claro un término.
ellos solicitan un ERTE de fuerza mayor total con fecha de 1 de mayo y 4 de mayo hemos sacado personas del ERTE para volver a la actividad. ¿Esto quiere decir que nosotros en este momento estamos en un ERTE parcial? Sí, sí, sin duda. Vale. Y bueno, Raúl Verbel, te da las gracias por responder también. Y ya pasamos a la última pregunta de Ricardo Gómez, que plantea, ¿poder pasar de ERTE de suspensión a reducción se permite solo en ERTE de fuerza mayor o también puede ser en un ERTE de top? O sea, bueno, específica económica, pero bueno, lo lanzo como si fuese... Qué buena pregunta, qué buena pregunta. A ver, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Pero creo, salvo que luego en el próximo Real Decreto nos digan otra cosa. ¿Por qué? Porque un ERTE por causas económicas, o sea, un ERTE por causas objetivas, es un ERTE que tiene un procedimiento negociado. Luego se llegará a un acuerdo o no se llegará a un acuerdo, pero es un procedimiento de negociación colectiva, en el cual se discute y se debate sobre una medida concreta. O sea, o se está debatiendo sobre la suspensión o se debate sobre la reducción, pero lo que no se está debatiendo, y es uno de los dos términos. No me parece coherente desde el punto de vista jurídico que, desde luego, en absoluto si se ha llegado a un acuerdo, si se ha implementado con un acuerdo, porque sería variar los términos del acuerdo que se ha alcanzado con los trabajadores. Es decir, imaginaros que se llega a un acuerdo, bueno, es más beneficioso porque es de reducción y se pasa a la suspensión, pero no es el acuerdo planteado. Entonces, yo tengo mis dudas de que desde el punto de vista jurídico, lo hablaba con Elvira Cano también, de que desde el punto de vista jurídico esto sea posible, porque es una modificación de la propuesta empresarial y son dos propuestas distintas. Pero salvo mejor criterio desde mi punto de vista no. Muy bien, última pregunta que plantea ahora José Luis Corrales. Buenos días. Si tenemos varios ERTEs de fuerza mayor y de uno de ellos sacamos a un trabajador, este pasará a ERTE parcial, pero el otro ERTE que todavía no sacamos a ningún trabajador, aun siendo de la misma empresa, ¿seguiría siendo un ERTE total? Pues entiendo que sí, porque son dos procedimientos diferentes. Entonces entiendo que sí, claro. Muy bien. Bueno, Ricardo Gómez te agradece la respuesta y yo creo que si te parece, Pilar, lo dejamos... Muy bien. Si no se vaya a poner más complicado esto. Muy bien. Muy bien. Si te parece, bueno, pues damos por finalizada la emisión del webinar. Aún así, como comentaba Pilar, bueno, ya os adelanto, os enviaremos la presentación que ha elaborado Pilar con todas las cuestiones y respuestas. También el webinar en vídeo para que podáis volver a visualizarlo si es que tenéis algún tipo de duda o queréis volver a revisarlo. Y ya digo, también... Teniendo la palabra Pilar, cualquier duda o cuestión que tengáis, tanto al email de Pilar como, bueno, al que os habéis conectado al webinar, podéis plantear cualquier duda que se haya quedado en el tintero y os las responderemos también por email. Pilar. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, espero que os haya sido útil. La presentación me he esmerado bastante para que os sea un poco de utilidad práctica y nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias. Estupendo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.